Vamos a abrir la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Diga amén si lo tiene. Si no lo tiene, diga ay, ay, ay. Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos bendecir tu santo nombre en esta hora, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, donde tu presencia, Señor, está, donde tú nos esperas, Padre eterno, con ese amor tierno, anhelando, Señor, que cada día seamos bendecidos. Y gracias por la libertad, Padre Santo, que tenemos de sentarnos en esta casa, abrir tu palabra, leerlo, Señor, con esa libertad y poder compartir y meditar, Señor, en esta hora juntos. Bendíganos, papá, con tu palabra. Espíritu Santo de Dios, háblanos y ministranos a través de esta palabra, para que nuestras vidas sean como tu palabra dice que seamos. Usa mi vida, Señor. Habla a cada uno de tus hijos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos anhelan la victoria? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Prepárese para las pruebas entonces. Si no hay guerra, no hay victoria. Si no hay pelea, no hay victoria. Por lo tanto, si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que prepararnos para las pruebas y las circunstancias que este mundo trae, que el enemigo trae a nuestras vidas, o nosotros mismos la buscamos. ¿Cuántos dicen amén? Queremos compartir esta palabra hoy día y juntos podamos meditar. Le he puesto como título: decisiones en el Evangelio. Tomando decisiones cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús en su corazón? Entonces tiene que haber cambios, decisiones, determinaciones en nuestras vidas, las cuales nos van a ayudar a ser hijos de luz. Tomando decisiones en el Evangelio. ¿Cuántos han leído la conversión de Mateo?
Es una conversión de milagro, es un milagro su conversión. Sabemos que él era un cobrador de impuestos. ¿Cuántos aman a los cobradores de impuestos? Y encima de lo normal le cobren un poquito más para el beneficio suyo. ¿Ustedes lo amarían? Difícil de amar, ¿verdad? Y la conducta de este cobrador era despreciable, era malsana, perversa. Y él tenía económicamente bien su vida, ¿verdad? Y los estudios dicen que Mateo era un judío, un israelita. Y los israelitas tenían opresores. El pueblo romano estaba oprimiendo a los hijos de Dios, al pueblo del Señor. Y Mateo tomó la decisión de poder trabajar para ellos, siendo judío. Y los hermanos judíos le dieron un pago a él, podríamos decirlo. Le dieron a él un nombre. La cual dijeron en sus corazones: con que no te has puesto a nuestro lado y te has puesto al lado opresor, pues nosotros como hermanos tuyos te vamos a odiar y te odiaremos hasta la muerte, porque no estás a nuestro lado, estás en el lado contrario. ¿A cuánto le trae recuerdo de esta historia? ¿Cómo se siente usted? Un hermano suyo se ponga en contra de sus enemigos y encima todavía te robe. Entonces Mateo tenía un testimonio, las cuales que cada hombre que le miraba no daba ni un centavo por su vida. Pero cuando nosotros leemos esta historia nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo ve más allá que un ser humano ve en una persona. Nosotros cuando vemos a un pecador, ¿qué es lo que vemos? Infierno. Esa persona no va a cambiar. Pero nuestro Señor Jesucristo ve más allá que nuestros ojos ven. Por lo tanto, nosotros podemos ver un evangelio que es poderoso. Nuestro Señor Jesucristo trajo un evangelio poderoso. Un evangelio que no solamente se le ofrece al que necesita. Un evangelio que no solamente se le ofrece al hombre pecador. La salvación no es solamente para el hombre pecador. La salvación es general para todos. Para aquellas personas que no cometen errores en la vida, se llaman ser buenos. Y nosotros vemos buenas acciones del ser humano. Pero el gran pecado del ser humano es darle espalda a Dios. El caminar de espalda a Dios es pecado delante del Señor. No es lo que uno hace, no es lo que uno comete. Y nuestro Señor Jesucristo vino por amor a su creación, para todos en general.
El evangelio tiene que estar en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino el evangelio tiene que salir afuera, donde usted y yo tenemos que ser testimonio de la gracia y del amor del Señor que está en nosotros, que está con nosotros. El evangelio se tiene que presentar donde haya necesidad. No es solamente para gente en particular. El evangelio es para todos. Toda cultura, toda raza, para toda la creación. Es para lo inmoral y lo moral. No es solamente para la gente drogadicta. Es también para las policías que le persiguen a los drogadictos. Y cuán importante es prestar atención cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nos sumergimos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos hable, que nos ministre, que nos revele la enseñanza profunda que cada versículo encierra para nuestras vidas. Por lo tanto, el evangelio se hace presente donde hay necesidad. El evangelio va a hacerse presente y va a decir: aquí estoy. Y la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Así que no hay ningún justo en esta tierra. Todos somos pecadores, por la cual necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual necesitamos el amor de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, nosotros estamos aquí, anhelando alcanzar esa misericordia del Señor, anhelando alcanzar el perdón de nuestro Padre Celestial, porque somos pecadores. Por más buenos que seamos, hay la naturaleza de pecado en nuestras vidas, las cuales necesitamos presentarlo delante del Señor. Y cuando nosotros leemos este pasaje, vemos a un Mateo, el personaje, y toma una decisión de seguirle a Jesús. Solamente la palabra de Jesús, sígueme, hizo que Mateo tomara la decisión. ¿Qué enseñanza, qué revelación nosotros podemos sacar de esta decisión de Mateo? Para la mirada del ser humano, Mateo era un lobo rapaz. Pero dentro de ese lobo rapaz había una oveja. Y la palabra de Dios me dice a mí que las ovejas, dice que oyen la voz del pastor y le siguen. Y yo puedo comprender que Mateo tenía ese espíritu, esa característica de oveja. Escuchó la voz de Jesús y dejó todo. Dejó su trabajo y le siguió. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros? Y nosotros buscamos excusas para seguirle al Señor.
buscamos de la manera una excusa para no hacer lo que Dios nos pide hacer. ¿Habrá algo de oveja en nuestras vidas? ¿Cuántos son ovejas aquí? Yo creo que todos somos ovejas, ¿verdad? Dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le sigue. Jesús es el príncipe de los pastores. Y nosotros como siervos del Señor, como pastores, somos colaboradores de Jesús. Cuán importante es observar cómo Mateo, siendo un hombre malo, siendo un hombre menospreciado, criticado, escucha la voz del pastor y le sigue. Sin cuestionar, sin pedir nada a cambio, Mateo le sigue. Y ese es el milagro grande de su vida. Y él testifica y dice: yo soy el Mateo pecador. Cuando usted lee las escrituras va a encontrar en Mateo, lo llaman Mateo. En Marcos y Lucas dice las escrituras que lo llaman Leví. Mateo era un hombre de desprecio, un hombre de pecador, un hombre que robaba. Y él se identifica cuando escribe este evangelio y dice: yo soy Mateo, el hombre pecador, doblemente ladrón. Pero la gracia del Señor me alcanzó a mi vida. Y ahora soy una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿A cuánto le alcanzó la gracia del Señor? Yo creo que a cada uno de nosotros nos alcanzó la gracia y la misericordia del Señor. Por eso nosotros estamos aquí. Y nosotros somos testimonio. Y Mateo era un testimonio vivo del milagro de Dios en su vida. Trabajaba para el lado contrario. Pero cuando le alcanzó el evangelio, empezó a testificar. Dejando atrás todo resentimiento, toda amargura. La sentencia que el ser humano, que sus hermanos judíos le habían dado es odiarle hasta la muerte. Por el simple hecho de ponerse al lado contrario, trabajar para los opresores. Cuando Mateo se sentaba detrás de la mesa de cobrador de impuestos, era un león, era un hombre de autoridad. Pero cuando dejaba esa mesa y se ponía al otro lado de la mesa, era un hombre solitario. Nadie le hablaba a Mateo. Nadie se le acercaba, nadie le saludaba. Se sentía solo. ¿Y sabe qué hacían los cobradores de impuestos a los publicanos? Ellos se reunían y decían el uno al otro: ¿cuál será nuestro futuro? Cuando nosotros nos jubilamos, ¿quién nos va a ayudar? Si somos lo peor para nuestros hermanos, tenemos que asegurar nuestro futuro.
¿Sabe cuál va a ser nuestro futuro? El dinero. Entonces tenemos que sustraer, tenemos que robar para asegurar nuestro futuro. Eso era su lema de ellos. Para Mateo su futuro era el dinero. Pero cuando viene a Jesús, se dio cuenta que su futuro no era el dinero, que su futuro era Dios, que su futuro era el Señor. Para nosotros, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Es el Señor? ¿Estamos amándole como debe de ser a nuestro Padre Celestial, para que ya no tengamos fuerzas y que nuestro Padre nos sostenga, para que nuestro Padre nos ayude? Es importante saber en nuestras vidas que delante de Dios somos nada. Delante de Dios no podemos esconder nada. Él lo ve, Él lo sabe. Por más que usted se cierre en un cuarto oscuro, Él es luz. Él ve, Él sabe lo que usted hace. A mí me pueden engañar. Si usted se encierra en ese cuartito, yo ya no lo veo, ya no sé nada de lo que está haciendo Él. Pero a Dios no se le puede esconder nada. Por eso Jesús, cuando le vio, vio algo especial en él. Jesús estaba buscando 12 discípulos. Ya tenía algunos. Y andaba por esos lugares. Y vio a Mateo. Y vio en Mateo, por más de sus errores, por más de sus fallas, algo que le agradaba a él. Y cuando le vio a Mateo, ¿qué es lo que vio Jesús? Un apóstol del Evangelio. Sígueme. Y le siguió. Y cuando testifica, él expresa y dice: yo respondí al llamado de Jesús, como usted y yo respondimos al llamado de nuestro Padre Celestial, y estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que nosotros tenemos que ver en esta historia, en este pasaje, es, después de su conversión, Mateo pensó en algo singular, en algo maravilloso. ¿Saben qué pensó? En sus amigos, en aquellos que juntamente con él robaban, en aquellas personas que se sentaban y planeaban cómo sustraer dinero para su futuro. Y toma una decisión de poder alcanzarlos a ellos con la persona con quien a él le alcanzó. Y pensó y dijo: si la gracia de Dios me alcanzó a mí, también puede alcanzarlos a ellos. Entonces tengo que hacer algo por ellos.
¿Qué está haciendo usted por los amigos? ¿Qué hace usted por aquellas personas que compartió antes de conocer con usted? Quizás usted no robó, pero anduvo contra la voluntad de Dios. Cuando uno piensa en sus amigos, tiene que actuar. Pueden recibirlo ellos también, como yo he recibido al Señor. Pero a veces nosotros como hijos de Dios, he cometido ese error, pero cuando leo esta palabra me doy cuenta, tenemos conductas raras. Enseñamos a la gente, ya que te convertiste al Señor, tienes que dejar a los malos amigos. Tienes que apartarte del mundo. ¿A cuánto le han dicho eso? Tienes que apartarte de ellos. Y muchos hemos caído en eso, ¿verdad? Ya no quiero pecar, ya no quiero volver a lo de antes, entonces ya soy santo y tengo que apartarme de ellos para agradar al Señor. Es un error tan grande. ¿Cómo conocerán, dice las Escrituras, si no hay quien les predique? Y esto a mí me abre mi entendimiento, el pensar de Mateo, de poder hacer algo por sus amigos, de poder compartirle esa bendición, ese milagro. Y nos cerramos en cuatro paredes y pensamos que estamos haciendo la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor es alcanzarlas a nuestros amigos, es compartir lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios te ha dado a ti. ¿Sabe por qué no se desarrolla la iglesia? ¿Por qué no crece la iglesia? Porque nosotros el evangelio lo hemos tomado para nosotros mismos. Estamos contentos con ser salvos. Estamos contentos de cantarle alabanza al Señor. No importa que nuestros amigos se pierdan, con tal que nosotros seamos salvos. La Escritura dice que la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Padre Celestial, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Cristo todavía no ha venido? Porque usted y yo no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Alcanzar a nuestros amigos, alcanzar a nuestra familia que todavía no conocen al Señor. Dice que Cristo no va a venir hasta que el evangelio haya sido predicado hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos quieren que venga Cristo ya? Por más que nosotros queramos, no va a venir si nosotros no compartimos el evangelio. No pensamos en nuestros amigos como Mateo pensó y dijo: ahora tengo que hacer algo. Ya tengo al Salvador. Ya tengo en mi vida a alguien que conquistó, que me cambió, que me transformó. ¿Sabe, hermanos? El evangelio tiene poder. El evangelio puede hacer lo que otros no pueden hacer. Una institución de tratamiento psicológico, ¿sabes qué es lo que va a decir al ser humano? Tienes que aceptarte tal como eres. Pero el evangelio nos dice que nosotros podemos ser
mejor cada día. El Evangelio cambia, transforma aún nuestra manera de pensar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es pensar en nuestros amigos, es pensar en nuestros seres queridos. Hay un testimonio que yo leí de un hombre que se vestía de mujer. Era su trabajo. Y él cuenta, dice que cuando pasaba por la iglesia, los hermanos de la iglesia le decían: pecador, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Eso era para él como si le lanzaran piedras. Y vivía así. Cada vez que pasaba por la iglesia, eso era así. Él tenía un amigo que trabajaban juntos con él. Y su amigo un día aceptó a Jesús. Cambió su vida. Y este amigo pensó como Mateo pensó: yo tengo un amigo con quien tengo que compartir esta experiencia nueva que yo tengo. Y se fue y cuando se acercó le dijo: ¿tú me reconoces? Ya era un hombre con corbata. Claro que sí te reconozco. Yo encontré a Jesús, que cambió mi vida, y empezó a testificarle del milagro que Dios había hecho. Y gracias a ese amigo él conoció a Jesucristo. Y ambos son ministros del Evangelio. Ambos sirven al Señor. Ese es el Evangelio, amados hermanos, que cambia y transforma, que da oportunidad al ser humano por más que sea juzgado, por más que sea criticado, por más que el mundo le diga: así eres y así vas a morir. Por más que le digan: tienes que aceptarte tal como eres. El Evangelio tiene poder. Mateo pensó en sus amigos: ¿qué hago con mis amigos? Y toma una decisión. Que en esta hora nosotros podemos tomar decisiones. Voy a compartir. ¿Es difícil compartir? ¿A cuánto le gusta compartir? Si tiene un plato de comida agradable, usted le dice: sírvase. El Evangelio, amados hermanos, es para compartir. No es para tenerlo como etiqueta en nuestras vidas. Es para compartir con nuestro prójimo. ¿Sabe? Esto sucedió en Capernaum, un pueblo pagano, un puerto donde todos tenían que llegar, porque era el lugar donde ellos debían de pagar sus impuestos. Y sabe, los judíos no querían ir a Capernaum por no encontrarse con un gentil, porque para los judíos un gentil es un pecador, es lo peor. Y los publicanos mucho peor, porque eran judíos cobradores, judíos que trabajaban para el gobierno opresor. Ellos antes de ir a Capernaum, ¿saben lo que hacían? Se vacunaban de religiosidad
eran santos. Si le daba la mano a un gentil, se estaban contaminando. Usted ha visto a un cristiano que no quiere saludar, que no quiere abrazar porque los espíritus de ellos me va a pasar a mí. Yo he conocido aún ministerios, hermanos, que no quieren que nadie se acerque porque la unción se le va a ir. Religiosos. Ya soy santo y no tengo que acercarme a ese lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo lo contrario. Él estaba donde estaba la necesidad. Él se sentó con los pecadores y les trajo la bendición, les trajo la gracia de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso. Ir donde hay la necesidad, abrazarlos, no aceptando su pecado, sino llevándole esperanza. ¿Usted qué pensaría si su pastor estuviera donde todos están bailando, están tomando? ¿Qué pensaría usted? Disciplina para el pastor, ¿verdad? ¿Sabe? Eso pensaban los fariseos. Si usted piensa eso de mí, le diría fariseo. Los fariseos estaban detrás de Jesús para tentarle, para acusarle. Cuando usted a alguien le acusa, dígale fariseo. Le va a cambiar de nombre, ¿verdad? El que lee la Biblia le va a decir a usted, le va a entender. ¿Sabe lo que pensó Mateo? Yo me imagino, vamos a imaginarnos un poquito, ¿verdad? Ya Mateo conoció a Jesús, estaba ya entre medio de ellos y dice: Jesús, se me ocurre algo. Quiero invitar a mis amigos y hacer una fiesta en mi casa. Y yo quiero que tú también estés allí. Mateo programó la fiesta. ¿Y quiénes eran sus invitados? Los publicanos y otros, dicen alguna versión. Porque los gentiles, por no decir aquí los pecadores, ¿verdad?, lo tildaban de pecadores. Y Jesús tenía que presentarse a ese lugar. Jesús tenía que pensar para ir a ese lugar, que al entrar a ese lugar perdía su reputación. Para los judíos Jesús era un rabí, un maestro, un hombre santo, un hombre puro. Si iba Jesús ahí, ya no iba a llegar a los judíos. Nuestro Señor Jesucristo dejó todo lo que tenía en el cielo, vino a esta tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros, compartió su amor. ¿Por qué no va a ir a esa reunión? Las Escrituras dicen que Jesús se sentó con ellos a la mesa. Y cuando Él estaba en la mesa compartiendo, llegaron los chismosos. ¿Sabe que había chisme en ese tiempo también? Los fariseos, para criticar, para hablar, para juzgar. Eso hacen los chismosos, ¿verdad? Y no se lo dijo directamente a Jesús. El chisme no viene delante de usted directo, ¿verdad?
si no llaman a la persona que está a su lado. La Escritura dice que le llamaron a sus discípulos y le dijeron: ¿qué clase de maestro tienen ustedes, que se sienta a comer con los pecadores? Si fuera maestro, no estuviera allí. Para ellos era un escándalo. ¿Cómo un santo se va a mezclar con la impiedad? ¿Cómo un puro se va a juntar con la impureza? Religiosidad. Y sus discípulos se preocuparon y le llamaron a Jesús y le dijeron: mira lo que están diciendo de ti. Quizás le hubieran dicho: mejor salgamos de acá corriendo. Hay una cosa muy importante que tenemos que rescatar de esta actitud de nuestro Señor Jesucristo. No se fue donde los fariseos Jesús a reclamarle: ¿qué pasa con ustedes? ¿No han leído las Escrituras? Sino simplemente le dijo a sus discípulos: vengan, a ustedes quiero enseñarles algo. Y empezó a compartirle y le dijo: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. ¿Qué interpreta usted de esto? Jesús le dijo: ustedes miran, todos están enfermos, pero ellos se sienten sanos. No quieren reconocer que están enfermos. Por lo tanto, yo he venido para los que están enfermos. En otras palabras, los fariseos eran pecadores, pero no reconocían sus pecados. Pero había gente que era pecador, anhelaba y deseaba conocer a Jesús. Para ellos yo he venido. Por eso estoy aquí con ustedes. Ven, todos aquellos publicanos, fariseos, necesitan conocer de Dios. Reconocen su estado. Reconocen que están mal. Yo he venido para ellos. ¿Sabe? Muchos somos pecadores y pensamos que estamos bien. Muchas veces venimos a la iglesia para apaciguar nuestra conciencia. Como iglesia católica, ¿verdad? Uno aquí iba a misa por cumplir, porque uno es católico. Y después de salir de misa, su vida era normal. Pero los hijos de Dios debemos venir delante de Dios y reconocer nuestras faltas y decirle: Señor, si en algo puedo servir yo, aquí está. Usa mi vida, Señor. Yo quiero servirte. Con mis errores, con mis fallas, yo sé que hay algo dentro de mí que te agrada a ti. Si algo te agrada a ti, aquí está mi vida, te la rindo, Señor. Ayúdame, yo te necesito. Eso enseñó Jesús a sus discípulos. Yo he venido para los enfermos, porque los sanos no necesitan de médico, pero los enfermos sí necesitan de médico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos enfermos hay aquí? No de salud, sino de necesidad. Yo necesito de Dios cada día, porque sin Dios no soy nada. Sin Dios yo me canso, me fatigo, me paro bajando de la cruz.
Y dice las Escrituras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, yo tengo que pensar en mis amigos y ir hacia mis amigos con Cristo Jesús. Porque muchas veces vamos solos y le juzgamos. ¿Sabe? Los judíos creían que hay un infierno. Pero ellos decían: los gentiles son el carbón para encender el infierno. Qué duro, ¿verdad? Pensaban en sí mismos, no pensaban en los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo piensa en todos. Yo he venido para todos los que están conscientes de su enfermedad, de sus pecados. Y nosotros tenemos que adoptar esa frase. Nosotros estamos aquí para ayudar a los enfermos, porque los enfermos necesitan ayuda y no los sanos. Yo creo que hay oportunidad para cada uno de nosotros. Cuando usted va a la calle va a encontrar personas que dicen: yo no necesito a Jesús, porque yo soy hombre bueno, yo soy justo. Y aquellos que dicen: nunca tendrán a Jesús. Pero también encontraremos personas que necesitan a Jesús, que quieren abrir su corazón para que haya una sanidad, para que haya paz. La salvación no es solamente para los pecadores. La salvación es para aquellas personas que dicen que no son pecadores, pero están dándole espalda a Dios. ¿Qué decides hoy por tus amigos? Hay otro testimonio que me ha hecho reír, pero también da una enseñanza. Allá por el campo, no voy a decir la ciudad, ¿verdad? Había un anciano que amaba al Señor con todo su corazón. Iba todos los días a la iglesia con su Biblia en la mano. Y habían dos ladrones que ya le estaban siguiendo, estudiándolo, ¿verdad? Siempre pasaba con su Biblia. Y un cierto día pasaba por allí y uno de los ladrones le dijo a su amigo: vamos a asaltarle, porque yo creo que lleva dinero. Y dice, cuando él iba caminando, por detrás le dicen: este es un asalto. Y él dice, se da vuelta y le ve a los dos hombres y dice: oh Dios mío, ¿qué es esto? Dos ministros del Evangelio. Y dice que ellos se sorprendieron y empezaron a reírse. Y se decían el uno al otro: reverendo. Y el otro decía: ministro. Y después de un tiempo, ellos fueron lo que proclamaron, lo que confesaron con su boca, y empezaron a trabajar para la obra del Señor. Solamente con una frase que el anciano, con la ayuda del Señor, expresó eso. Quizás habrá sido de susto, no sé, pero expresó y vio en ellos ministros, hombres con dones para servirle al Señor. ¿Qué ves en las personas que están a tu alrededor? Antes, ¿qué veían en mí?
un hombre pecador, un hombre sin futuro, pero Dios vio en mí un siervo del Señor. Me alcanzó con su amor, me tomó y yo respondí al llamado. He pasado pruebas, dificultades, circunstancias como usted no se imagina, pero le he amado al Señor con todo mi corazón y Él me fortaleció y sigo en pie para poder bendecir, para poderle servir a nuestro Padre Celestial con todo mi corazón. Quizás tú conozcas a alguien que no quiere saber del Evangelio, pero habrá también gente que anhela y necesita que tú le compartes tu testimonio, que tú le lleves esperanza a su vida, que desea abrir su corazón para ser sanado. La iglesia, escuche bien esto, no debe tomar la postura de un fariseo de ese tiempo. Que ve al pecador y se va a distanciar. Que ve al pecador y no le va a compartir. Hemos dicho que la voluntad del Padre es que todos conozcan el Evangelio, que nadie se pierda. Y Jesús le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué nos enseña? ¿Qué enseñanza podemos sacar de este pasaje, de estos versículos que hemos leído? Número 1, que el Evangelio es para compartir. El milagro, cómo has conocido al Señor en tu vida, es para que lo compartas. El Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, usted tiene poder en su vida. Así que compártalo. No tenga miedo. Si Dios está con nosotros, póngalo por obra esta palabra. No juzgue a las personas. Hágase amigo, pero no haga lo que ellos hacen. Pero compártelo. Testifícalo. ¿Alguna vez usted ha dicho, cuando le ha hablado de alguien que ha conocido el Evangelio, ahora se cree gran cosa? Yo creo que el Evangelio transforma para bien, no para orgullecernos, no para vanagloriarnos, no para menospreciar a los demás, sino es para alcanzarlo, para apoyarlo, para ayudarlo. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Nos alcanzó, nos amó y nos sigue amando. Número 2, el milagro de la salvación que está en ti también puede darse en otras personas. De la misma manera que Dios te alcanzó a ti, puede alcanzar a los demás. Dios puede hacerlo con los demás. Solamente Él espera que usted decida, que usted dé el primer paso, que usted le diga: úsame, Señor. Y Él lo va a usar y usted va a ser bendición para aquella persona. Número 3, mi encuentro con Dios no debe hacerme olvidar a mis amigos. ¿Cuántos evangélicos hoy se han olvidado de sus amigos? Yo recuerdo cuando era adolescente, nos burlábamos del evangelio, de un evangélico.
¿Sabe qué le decíamos? Aleluya, hermano Pablo. Y lo hacíamos en broma. Y cuando yo me convertí, igual me decían a mí. Y a mí me daba rabia, cólera. Me daba ganas de agarrarlos a golpes. Pero me di cuenta después que estaba cosechando lo que había sembrado. Y tuve que agachar mi cabeza y bendecirlos. Sonreírlos cuando me decían. Cuando me decían, hermano Pablo, me acercaba a ellos. ¿Sabe lo que tú estás confesando? ¿Quién era el hermano Pablo? Era un apóstol de Jesucristo. Tú me estás diciendo que soy un apóstol. Entonces cuando ellos entendían eso, ya no me molestaban. El hermano Villar nomás me decía. ¿Cuán importante es nuestra actitud? Si la gracia de Dios está en mi vida, yo tengo que fluir en esa gracia. Él cambió mi manera de ser, un hombre tímido y un hombre que afronta la situación con la ayuda de Él. Amén. Entonces nosotros no debemos usar como pretexto el evangelio para poder cerrar las puertas de esperanza para nuestros amigos. Como tú no eres como yo, así es que ya no eres mi amigo. ¿Cuántos han dicho así? Como tú no eres evangélico, tú eres mundano, ya no me voy a juntar contigo. Pretexto de santidad, cerramos puertas a nuestras amistades, aquellos que necesitan que usted vaya y les hable del milagro que Dios ha hecho en ti. Ven en ti cambios, se sorprenden ellos, quieren saber cómo lo has hecho. Yo creo que es una oportunidad de testificar al Señor. Por lo tanto, Mateo descubrió que su futuro no estaba en el dinero, sino estaba en el Señor. Estaba en Jesús. Y el adagio, el dicho de todos los publicanos era: no te olvides robar, porque con ello te garantizas el futuro. Eso era su pensamiento de ellos. Y ese pensamiento lo trajo a su corazón Mateo. Dijo: no te olvides de tus amigos, porque en Jesús está tu futuro, seguro, garantizado. Eso es lo que compartió Mateo a sus amigos y invitó a Jesús para contarles, para testificarles y decirles: gracias a este maestro, a Jesús que está con nosotros, yo soy gente diferente, pienso de una manera diferente, pienso que mi futuro no está en lo que robábamos, mi futuro está en Él, seguro y garantizado. ¿Cuántos dicen amén? Espero que el Señor te haya hablado en esta hora. Vamos a ponernos en pie. Hoy tenemos que salir de este lugar con una decisión de pensar en su amigo. El vecino que usted escucha pelearse todas las noches. Hay vecinos que se pelean al lugar donde usted vive, ¿verdad? En nuestros países las paredes, cuando se pelea alguien no se escucha, pero aquí todo se escucha. Las construcciones que son hechas así, ¿verdad? ¿Pensaste en ellos, de compartir el evangelio a ellos? Quizás tú hacías lo mismo, pero Dios te cambió. Y hoy ya no hay pelea, ya no hay bulla en tu casa, hay armonía, hay paz. Tus vecinos también pueden tenerlo, lo que tú tienes. Es tiempo de compartir.